sanciones aplicadas a otros países que a su vez eran oferentes de la Federación Rusa, abre un abanico de oportunidades para toda América del Sur y principalmente para nuestro país. En consecuencia, la agenda de perspectivas para la comercialización de productos de Argentina tienen que ver con la posibilidad de carne vacuna, aviar, también lácteos, el tema de legumbres, en fin, digamos, una multiplicidad de productos que formarán parte de esta agenda y que naturalmente será motivo de una información exhaustiva durante el transcurso de esta semana. Estas perspectivas tenderán a incrementar el comercio bilateral entre ambos países y también, por supuesto, es una oportunidad para el incremento sustantivo de nuestras exportaciones. En segundo lugar, la firma de Aeropuertos Argentina 2000 y la administración de sus respectivos aeropuertos aquí de la concesión en la República Argentina ha informado que hay 2.360.000 pasajeros estimativamente, que implican un 5,1% más respecto al mismo periodo del año 2013. A su vez también que es importante observar el incremento sustancial del turismo receptivo, con múltiples informes que dan cuenta respecto a cerca del 90% de la capacidad hotelera instalada, que implicó cerca de una movilización de 700.000 personas, cerca de 1.500 millones de pesos, con distintas estimaciones por parte de distintas cámaras y entidades representativas, lo cual es un hecho trascendente, pero digo, es muy importante. Yo he tenido la oportunidad de estar en mi provincia y vi también una fuerte movilización desde el punto de vista de inversión, infraestructura, comercio. Inclusive el día domingo aquí tuve la oportunidad de recorrer parte Panamericana y otras rutas, y el nivel de tráfico era de alta congestión, casi hacer aproximadamente 24 kilómetros por hora, es decir, una fuerte congestión de tráfico un fin de semana. Eso implica observar con nuestros propios ojos lo que significa los niveles de circulación y demanda desde el punto de vista de tráfico. También quería remarcar y poner de manifiesto que hoy 11 horas, junto al canciller Héctor Timerman y la doctora Susana Ruiz Cerruti, hemos de brindar una conferencia de prensa exhaustiva respecto a los alcances de la presentación de la República Argentina ante la Corte Internacional de La Haya. Por lo tanto, no me voy a explayar en el tema ahora, lo vamos a observar a partir de las 11 horas, donde ustedes seguramente podrán participar. Y quiero centrarme respecto al tema de una agenda legislativa importante que dará comienzo en términos de tratamiento en el día de hoy y seguramente se extenderá en el transcurso de esta semana y las próximas semanas. Esto tiene que ver fundamentalmente con una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, impulsada por una decisión política de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, respecto a las reformas propiciadas en la Ley 2680, denominada de abastecimiento, la Ley 22.802 de lealtad comercial, la Ley 24.240 de defensa del consumidor y también la Ley 24.156 de defensa de la competencia. En general, se han resumido en 3 iniciativas de carácter legislativa. En esas iniciativas implica adoptar una síntesis. Esta síntesis tiene que ver con, en principio, la creación del Fuero del Consumidor. Esto es una reivindicación histórica en la República Argentina porque implica lograr la concreción y la ejecución de la manda constitucional del artículo 42 de la reforma constitucional del año 1994. Esto significa definitivamente generar una transformación cualitativa en la República Argentina, así como el general Juan Domingo Perón introdujo el fuero laboral durante su presidencia. También en esta presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner se introduce el Fuero del Consumidor para tratar de garantizar la defensa legítima de los derechos del consumidor. Precisamente hoy uno advierte la inexistencia de la perspectiva de ejecución efectiva de sus reclamos. El consumidor en gran parte está desamparado. El consumidor, cuando hace un reclamo, muchas veces no logra ni el resarcimiento desde el punto de vista pecuniario, ni a su vez puede hacer valer efectivamente sus derechos.
Lo que se establece aquí es un procedimiento rápido, en donde existe una instancia administrativa de conciliación obligatoria, o sea, un consumidor, que en general uno observa claramente en telefonía móvil, en perjuicios en el funcionamiento de un electrodoméstico o cualquier tipo de bien y o servicio de consumo, lo que tiene que hacer rápidamente es promover la acción por vía administrativa. Esa vía administrativa implica una conciliación obligatoria con mediadores debidamente calificados para la resolución del tema. A su vez, esto implica la resolución por parte de un juez administrativo si existe conciliación. Si no existe conciliación y acuerdo para el resarcimiento al consumidor, automáticamente se abre la instancia desde el punto de vista judicial, también con plazos procesales que determinen la celeridad, la economía del proceso, a los efectos de garantizar el resarcimiento para el consumidor damnificado. Realmente esto es una innovación desde el punto de vista cualitativo respecto a la defensa irrestricta de los derechos del consumidor. En segundo lugar, es muy importante establecer el esquema de elevación de los topes máximos desde el punto de vista de multa, de 5.000 a 5 millones de pesos. También se establece básicamente un principio muy trascendente, que es el principio solvente repete, es decir, pague, después reclame. Esto tiene que ver con la posibilidad de que el empresario, mediante acciones de carácter judicial, no eluda su responsabilidad desde el punto de vista de pagar la multa fijada por el Estado. Porque en definitiva, si el Estado fija una multa y existe el mecanismo de elusión de la misma, en definitiva no hay ni siquiera una sanción de carácter pecuniaria. Y me parece que es muy trascendente el hecho de establecer una ley de observatorio de precios para evaluar el comportamiento del mismo en toda la cadena de valor respecto a los márgenes de utilidad, porque esto es lo que objetivamente determina el funcionamiento de una sociedad moderna, en donde la perspectiva de producción, de las relaciones de producción y de consumo, estén asociadas a los incentivos a la producción, pero también los incentivos al consumo desde el punto de vista del mejor nivel de calidad y precio para el consumidor. Y allí es donde yo quisiera observar claramente lo siguiente. Cuando se plantea la reforma de la ley de abastecimiento, principalmente lo que se hace es derogar los artículos cuestionados políticamente y que dan argumentos para la inconstitucionalidad respecto a su aplicación. Por ejemplo, expropiación, por ejemplo, intervención de empresas y sanciones de arresto. En realidad, lo que se plantea objetivamente en esta ley es un proceso de transformación cualitativa en su estructura, como lo hacen los países más avanzados del mundo. Cuando uno analiza legislación comparada en Estados Unidos, desde la ley Sherman en adelante en defensa de la competencia, en 1890 en adelante, o cuando analiza Francia, Alemania u otros países, efectivamente lo que observa es que es necesario una capacidad de intervención y de regulación por parte del Estado para evitar abusos. Nos parece muy importante observar que uno de los problemas centrales de la evolución de los precios en la República Argentina tiene que ver con la concentración económica. La concentración económica, sea monopólica u oligopólica, en definitiva lo que hace es distorsionar la cadena de valor y la estructura de precios relativos de la economía. Y esto genera definitivamente desde el abuso de posición dominante la fijación de precios y que a su vez genera un factor de extorsión permanente a los gobiernos. Los gobiernos necesitan y el Estado necesita una capacidad regulatoria en este sentido. Acá lo que me parece que es muy importante es que los problemas que tiene actualmente la ley 20.680 es que el decreto 2284 del año 91 de desregulación económica suspendió las facultades otorgadas por la ley, excepto en el artículo 2, inciso C de la misma, y los supeditó una declaración previa del Congreso. Luego ese decreto fue oportunamente ratificado por el Poder Legislativo, y lo que nosotros pretendemos con esto es precisamente generar las condiciones para que el Estado pueda intervenir de un modo transparente en la cadena de valor. Esto es muy claro respecto a lo siguiente. Pretendemos defender al pequeño y mediano empresario, pequeño y mediano productor. Creemos que es absolutamente indispensable tener capacidad regulatoria de parte del Estado cuando, por ejemplo, no exista la provisión de determinado tipo de bien, verificar por qué no existe,
¿Por qué existe una distorsión en los márgenes de utilidad que perjudica a la cadena de valor y al consumidor? Nos parece que, en definitiva, cuando el sistema económico funciona de un modo razonable y transparente, la injerencia del Estado no debería existir, obviamente porque todo funciona correctamente. Entonces, los sistemas de estímulos y penalizaciones en el sistema económico están directamente asociados al cumplimiento de la ley. Entonces, esto pone en la República Argentina blanco sobre negro sobre cuestiones desde el punto de vista político e ideológico. Por ejemplo, nos va a permitir saber si la posición del socialismo es la de Wiener, utilizando la regla invisible, la mano invisible del mercado de Adam Smith, o la de Giustiniani, porque eso nos permite ver claramente la posición ideológica de cada partido, o de Faunen, si es una tendencia más pro-liberal asociada al PRO o efectivamente a las reivindicaciones históricas de la prosapia fundante del radicalismo. O sea, creo que esto pone al descubierto, por un lado, los grupos de interés, el grupo de los 6, los grupos que obviamente detentan el poder económico en la República Argentina y promueven una estrategia deliberada de concentración económica. Ellos son los que efectivamente promueven con grupos mediáticos concentrados mecanismos de tendencia a preservar sus privilegios o intereses. Va de suyo. Si efectivamente han pretendido una concentración mediática desmesurada, ¿cómo no van a pretender que eso tenga un correlato en materia económica? Esto es, que tengan mayor concentración económica, que tengan abuso de posición dominante, que expriman a los consumidores y que le echen la culpa al gobierno. Eso es lo que la literatura política determina claramente. Ahora, lo lamentable es que muchos opositores políticos se olvidan de preceptos ideológicos esenciales de sus respectivos partidos, movimientos políticos y o sociales, y en definitiva salgan en defensa de esos grupos concentrados, de sus empresarios y de sus intereses. Allí es donde uno puede ver en debates de esta naturaleza a favor de quiénes están, si están solamente a favor de los intereses económicos más concentrados o están a favor de los intereses del pueblo.